Continuamos con la serie de videos del aparato respiratorio y en este caso nos podemos dar cuenta, ¿sí?, que lo compete en esta ocasión es integrar todas estas señales que habíamos de mencionar. Ya habíamos hablado, ¿sí?, de que hay varias señales que se tienen que integrar, principalmente los quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores centrales. Y entonces, ¿cómo esto modifica la respuesta, ¿no?, la fisiología del aparato respiratorio? Bueno, es a través de estos centros de la respiración que están en el centro del bulbo raquídeo, ¿no? Existen gran cantidad de centros de la respiración y anatómicamente están relativamente bien definidos, pero su función aún queda por esclarecer. Y vas a decir, entonces lo único que modula la respiración son las concentraciones de los gases, y la respuesta es que no. Existen otros estímulos, ¿sí?, otras variables que son detectadas y llevadas hacia los centros de respiración. Número 1, ¿sí?, existen receptores o sensores, ¿sí?, que son mecano y quimio receptores pulmonares y torácicos. ¿Qué detectan esos mecano y quimioreceptores pulmonares y torácicos? Los cambios que puedan suceder en la mucosa del pulmón, en el tamaño del pulmón, en el tamaño de la caja torácica, en el quimioreceptores pleurales también. Poco conocidos, lo único que se sabe es que también viajan por el vago. ¿Okay? En otro lugar también tenemos la señal que le llega a los centros de la respiración de los centros superiores. Cuando me refiero a centros superiores estoy hablando de la corteza cerebral, tálamo, ganglios basales. Muy bien, y un estímulo intrínseco que aún no ha sido bien definido es el patrón central. Se cree que existe un generador del patrón central de la respiración, y este núcleo, que es el generador del patrón central, le está diciendo a los centros de la respiración que descarguen periódicamente para controlar la respiración de reposo. Entonces, todas estas señales y muchas más que no alcanzamos a describir modulan la actividad respiratoria, una actividad que es una de las más complejas de entender, y podemos esperar que cuando se dañe por una lesión el bulbo raquídeo, una de las funciones que más nos da miedo que se pierda es la función respiratoria, el control de la respiración. Entonces, los centros de la respiración son influenciados por los quimiorreceptores centrales periféricos, por el generador del patrón central, por los mecano y quimiorreceptores pulmonares y torácicos, y también por los centros superiores. Como ustedes se pueden dar cuenta, existen demasiadas variables que influyen en el control de la respiración. Pero bueno, ¿y cómo influimos ahora en el control de la respiración? Y la respuesta es sencilla, pero no lo es al mismo tiempo. Entonces, todas estas variables que ya se han censado van a salir, ¿sí?, por nervios, ¿verdad? Tú vas a decir, no, pues obvio va a salir esto por un nervio. Y bueno, los nervios eferentes, ¿sí?, las señales eferentes, la respuesta integrada de todos estos sensores sale por el nervio frénico y por los intercostales. El nervio frénico, que si ustedes saben es a nivel de C3 a C5, y los intercostales, ¿sí?, C y T, ¿no?, de las raíces cervicales y torácicas. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Y bueno, modificar el patrón de descarga de esos nervios, ¿no? ¿Sí? La respuesta es modificar el patrón de descarga de esos nervios. Y bueno, ¿qué va a provocar esto? Va a provocar cambios, ¿sí? Va a provocar cambios en la periodicidad y la frecuencia, ¿sí?, y la amplitud de la contracción de los nervios involucrados en la respiración. Entonces, ¿quieren un ejemplo? Claro que quieren un ejemplo.
Y el clásico, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta el CO2? ¿no? Y ustedes van a decir, pues el CO2 aumenta en muchas situaciones. Ahorita estamos midiendo el CO2 disuelto, por lo tanto es el PCO2. Y el PCO2, ¿sí? La PCO2 depende directamente de la PACO, ¿no? De la presión alveolar de CO2. ¿no? Si aquí la PACO fuera del valor aproximadamente 50, está elevada, ¿no? Milímetros de mercurio, está elevada. Por lo tanto, sé que si la PACO en los alvéolos es de 50, entonces a nivel arterial también el CO2 o la PaO-CO2 va a salir con 50 milímetros de mercurio, por lo tanto está elevada. Y entonces va a ser detectada por los quimiorreceptores centrales. Esa señal que es detectada por los quimiorreceptores centrales va a ser integrada ¿dónde? En los centros de la respiración para modificar el patrón de descarga de quién? Del nervio frénicos e intercostales. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer es producir modificaciones en el patrón de descarga de estos nervios frénicos e intercostales para modificar la amplitud y frecuencia de contracción de esos músculos, ¿no? ¿Cuáles son esos músculos? Puede ser el diafragma, pueden ser intercostales, ¿sí? Puede ser escalenos, esternocleidomastoideo, ¿sí? Y esto va a traer como consecuencia que se aumente dos cosas. Se va a aumentar la frecuencia respiratoria y se va a aumentar el volumen corriente. Y por lo tanto, como nosotros sabemos, sí, que estos dos son determinantes de una variable. Estos dos son determinantes de la ventilación alveolar. Y por lo tanto, si se aumenta la ventilación alveolar, ¿sí? El efecto directo es que disminuye la PACO. Y como disminuye la PACO, aumenta la PaCO2, PaO2, perdón, presión alveolar de oxígeno. Y entonces, esto hace, ¿sí? Ya vimos el efecto directo. Y como este disminuye, por lo tanto, este también va a disminuir. Y entonces vemos el ciclo completo. ¿Ok? El ciclo completo es relativamente complejo en muchas etapas, ¿no? Aumentó la CO2, la PCO2 en sangre, eso fue detectado por los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales modificaron, ¿sí? El patrón de descarga de los nervios frénicos e intercostales, por lo tanto modificamos la amplitud y frecuencia de contracción de los músculos. ¿Qué músculos? Diafragma, intercostales, escalenos, dependiendo, ¿no? Eso va a aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar el volumen corriente, ¿sí? Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen corriente, lo que aumenta la ventilación alveolar, lo que si aumentamos la ventilación alveolar, barremos más CO2 de los alvéolos, por lo tanto disminuye la PACO, y eso hace que no se diluya tanto el oxígeno, por lo tanto aumenta la presión alveolar de oxígeno, y entonces pues ya corregimos esta variable y por lo tanto sabemos que a nivel arterial, ¿sí? Ya no va a salir con 50, probablemente salga con 40, ¿sí? El CO2 y corregimos la variable. Entonces la forma de controlar los gases a nivel arterial es por medio de los quimiorreceptores y el control de la ventilación. Espero que les haya sido útil este video. Es un tema relativamente complejo, los libros nunca se van a poner de acuerdo en este tema, pero bueno, acabamos de ver un panorama relativamente sencillo para empezar a comprender este tema que sigue en constante investigación. Muchas gracias por su atención, que tengan excelente tarde.